Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cómo están evolucionando los parásitos en un contexto de cambio climático. El cambio del clima mundial, que afecta el funcionamiento de muchos ecosistemas y de las especies que lo integran, tienen efectos sobre los parásitos presentes en el agua. Los factores climáticos modifican la dinámica hospedero-parásito, por lo que el cambio del clima está incidiendo también sobre la evolución de los parásitos. El mundo de la parasitología es extremadamente amplio y tenemos parásitos que sobreviven en las distintas situaciones que se dan en la naturaleza, dependiendo del ciclo de vida que tengan esos parásitos y la capacidad de persistencia en el ambiente. Eso va a condicionar absolutamente la posibilidad de propagación en los distintos sistemas. El tema del agua y las parasitosis, que es un tema que es convocante y siempre tienes dudas, ¿no?, con respecto a los mecanismos de transmisión, es importante ya sea la falta de agua o el exceso de agua. Las dos situaciones extremas causan conflictos y favorecen la transmisión de parásitos. Porque bueno, tenemos muchos nematodes que son absolutamente resistentes a distintas condiciones ambientales, a las altas temperaturas, a condiciones de sequía que se pueden dar en distintas zonas de nuestro país. Y también tenemos otros parásitos que se propagan a través del agua. Entonces, el agua como transmisor de protozoarios, por ejemplo, es un mecanismo de diseminación sustancial en casi todos los sistemas productivos. Un manejo inadecuado de los efluentes puede ocasionar serios problemas ambientales con consecuencias económicas, por lo que para evitar la contaminación de los acuíferos, los controles y tratamientos resultan imprescindibles. Esa llegada de agua al establecimiento es la que hay que controlar, tanto la llegada de agua al establecimiento, es decir, la que van a tomar los animales, la que nosotros debemos controlar para que esté libre de parasitosis y que no se enfermen, como las excretas que eliminan esos animales y que van a distintos lugares de la región y que también hay que tener en cuenta que hay muchos que son zoonosis y pueden transmitir enfermedades al hombre. Entonces ahí estamos en presencia también de otro factor de riesgo que debemos controlar para evitar que las personas se enfermen. Lo que está tendiendo a incorporarse y hacerse más común en las granjas y en las producciones es todo el tema de control de efluentes, ya que es una regulación que cada provincia viene trabajando. Hay provincias más avanzadas y otras provincias menos, pero bueno, en general, tanto las provincias, municipios, SENASA también ya están empezando a poner un poco el foco en lo que es el control de los efluentes que se liberan al medio y lo que es todo el impacto ambiental. Así que en el área de análisis de efluentes nosotros estamos trabajando bastante, justamente brindando soluciones de diagnóstico tanto a lo referente a las cámaras de inspección intermedias, a los diferentes tipos de lagunas, hasta llegar al producto final del efluente, que es el que se va a terminar regando el medio o usándose como fertirriego o incorporándose a algún curso natural de agua. El agua puede ser un agente transmisor de enfermedades y su manejo inadecuado en el interior de los establecimientos productivos es un factor de riesgo. Generalmente pueden afectar distintos órganos de los animales en el tubo digestivo, en general se reproducen y también se eliminan a través del tubo digestivo. Y tenemos otro tipo de parasitosis que hacen una parte del ciclo en esos sectores del organismo y después se enquistan en determinados órganos o tejidos. Y esas parasitosis se van a quedar ahí durante tiempo importante que le da al animal la posibilidad de transmitirlo hacia otro animal. Puede ser, por ejemplo, por si el parásito está dentro de un tejido, entró por el agua, pero después se quedó dentro de un tejido, va a tener la posibilidad de ser transmitido, por ejemplo, a otro animal o al hombre por el consumo de esa carne.
Entonces también ese ciclo es el que nosotros debemos controlar en la transmisión. Las granjas porcinas son generadoras de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo. Para mejorar el manejo de los residuos, los planes de gestión ambiental deben considerar el tratamiento de las aguas residuales y el procesamiento de los desechos. El tratamiento de entrada del agua, es decir, del agua de bebida de los animales, es sustancial. Hacer correctos análisis bacteriológicos y parasitológicos en el agua para saber lo que esos animales están tomando. Frecuentemente hacer esos controles es una medida muy importante. Y también es importante, como decíamos, todos los efluentes que salen de esos animales, tratarlos con productos que están lo que se llaman tiempos de decantación en los lugares donde quedan esas lagunas que están los efluentes. En esos lugares hay tiempos de decantación o filtros que se pueden utilizar para evitar que las parasitosis lleguen, se perpetúen en el lugar, porque por ejemplo si se diseminan en el campo o en los lugares de cría intensiva, como los feedlot o lugares de cría intensiva de aves o de cerdos, es muy importante el tema de los efluentes que salen de esos espacios, los tratamientos, que se van a adaptar. En cada establecimiento hay que ver cómo es la infraestructura de ese lugar y en base a eso establecer las medidas de prevención. Después de ver cómo están evolucionando los parásitos en un contexto de cambio climático, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la eficiencia de los rodeos bovinos. La ganadería en Argentina parece estar enfocada en una mejora continua y una manera de hacerlo es a través de un manejo de precisión, un sistema, una forma de hacerlo que aquí les presentamos. En los últimos años, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación, con una expansión territorial de los cultivos. Con este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción en busca de una rentabilidad competitiva. Ser eficiente es saber utilizar los recursos que uno tiene, ¿no? Y poder sacarle el mejor provecho económico, físico, producir más con lo que uno tiene. Puede tener mucho y producir muy mal, o sea, no creo que sale de esa ecuación. Sufrió un desplazamiento importante de la agricultura, básicamente porque los márgenes brutos eran muy diferentes y muy a favor de la agricultura en ese momento, con técnicas de producción fáciles de llevar a cabo en ese momento. Todavía no teníamos malezas de importancia o difíciles de combatir. Entonces la ganadería se fue relegando y las empresas que tal vez no tenían espalda como para poder mantener su cantidad de vientres y poder mantener un planteo productivo, fueron seducidas por la agricultura y se volcaron, algunas muy fuertemente, y eso provocó en definitiva una disminución en toda la parte de estructura de los campos, mangas, alambrados, aguadas, y sobre todo la gente. Ante la expansión agrícola, los rodeos de cría bovina se orientaron hacia un modelo productivo de precisión para optimizar el manejo de la nutrición, los índices de preñez y los resultados productivos, en convivencia con la agricultura, mediante un proceso de intensificación. Tenemos muchas pautas de manejo que hicieron eficiente la ganadería durante muchos años. Creo que muchas veces faltó aplicar un poco más esos manejos
históricos de uso de estado corporal, ajustes de cargas, fertilizaciones de campo natural, que eso realmente nos daban un salto productivo, podíamos ser más eficientes con los animales que teníamos. Me parece que hoy en día la tecnología nos está avasallando, nos pasa por encima y creo que tenemos que aprovechar a sacarle provecho. Hoy en día hay muchísima tecnología disponible para ser más eficiente con lo mismo que tenemos. Muchísimas veces lo que más se eficientiza es el tiempo de cada uno, ¿no? Es poder disponer de su tiempo cuando realmente lo hace falta. Y me parece que hay mucha tecnología hoy en día que nos va a ayudar a ser más eficientes con eso. Son muchos los factores que uno tiene que abarcar. En la agricultura era muy fácil crecer a través de... se podía extender fácilmente la técnica con poca gente. La ganadería tiene todo un armado, toda una estructura detrás que debe ser reconstituida para después pensar en tener logros. Básicamente con asociaciones, con capitalizaciones de hacienda, donde no todo el riesgo lo corre una sola persona, sino tratar de ver qué potencialidades tiene uno y tratar de asociarse con otro que tenga otra posibilidad de aportar capital, y de a poco ir reacomodando e ir reconstruyendo y armar planes de producción a mediano plazo y largo plazo que justifiquen estas nuevas inversiones. Esa es un poco la idea, no hay mucha ciencia. Con el aumento de los rindes agrícolas, la ganadería ha sufrido la presión de tener que adaptarse a un nuevo escenario de producción, buscando alternativas que permitan la convivencia con los cultivos. El cambio fue grande en los últimos años en nuestra cuenca del Salado. Se incorporó masivamente el engorde de hacienda, que antiguamente no existía, el uso de silos, de esos silos, todo el autoconsumo. Hoy cualquier productor tiene un silo, siempre hoy en día pudo diferenciar otra herramienta para ser más eficiente, ¿no? Saber diferenciar los ambientes. Pudo hacer agricultura, algo de maíz en alguna loma, y eso le permitió encerrar a su novillito, que antiguamente lo tenía que vender recriado, hoy lo puede engordar y puede sacar un mejor precio. Me parece que hay campos que van a seguir, sectores de los campos que van a seguir siendo de cría. Me parece que eso no va a cambiar. La cuenca del Salado tiene una geografía que es única. Y es irreemplazable. En los bajos no hay otra cosa que poner vacas, en las medialomas en algunas se podrá hacer algún cultivo dependiendo de los caminos que se tengan, el acceso. Muchas veces uno piensa que porque tiene una loma puede hacer agricultura y muchas veces limita el acceso. Entonces me parece de que aprender a manejar los ambientes de los campos van a hacer mucho más eficiente el uso de los recursos que uno ya tiene. En la producción bovina, la prevalencia de afecciones varía entre cada etapa. Las distintas categorías presentan diferente sensibilidad o predisposición a padecer afecciones. El manejo sanitario de precisión, relacionado de modo directo a la aplicación de un plan integral, debe contemplar acciones de diagnóstico y monitoreo. La mirada del mundo en lo que respecta a la parte sanitaria exige cada vez más estatus sanitario, exige estar libres de enfermedades, exige un mayor control de enfermedades transmitibles al hombre. Cada vez se viene más fuerte el hecho de conocer el estado de tuberculosis, ¿no? De brucelosis, todas enfermedades zoonóticas que tienen un gran impacto. Cada vez se viene más por ese lado de la exigencia. Y por otro lado, yo creo que una de las exigencias más fuertes que va a venir a futuro es el uso de antibióticos en la producción y cómo ajustar mejor su aplicación y que esté certificada por el médico veterinario y dejar de hacer un uso masivo e irracional de productos, como ya nos pasó con los antiparasitarios, que existe una resistencia abismal. El día de mañana una de las amenazas que tenemos es la resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos. Hay que utilizar las herramientas de diagnóstico que hoy tenemos para poder ser conscientes en el uso de antibióticos o de drogas que antiguamente usaban más masivamente, ¿no? Hoy en día tenemos herramientas de laboratorios muy precisas para poder tratar no a todo el rodeo ni a todo el lote de animales, sino los animales que realmente tienen algún síntoma y poder tratarlo con un antibiótico puntual, por ejemplo. Entonces me parece de que también son herramientas tecnológicas relativamente nuevas que principalmente se pueden usar para prevenir, para generar alertas y para tratar conscientemente al animal que realmente le haga falta.
Intensificar no significa aumentar la carga y darle de comer solamente, sino que yo, desde el punto de vista sanitario, entiendo que en esa intensificación, que no estoy ni a favor ni en contra, sino que es una tendencia que nos va a llevar al mundo, hay que también ajustar distintos parámetros, ya sea en lo genético, en lo nutricional y en lo sanitario. Hay enfermedades que son infectocontagiosas que a medida que uno aumenta la carga vamos a tener mayor transmisión. Entonces, no digo que no, pero tengamos en cuenta eso, controlarla, utilizar vacunaciones, utilizar sistemas de información que nos permita hacer alguna medida de manejo para prevenir este tipo de enfermedades. Para lograr la rentabilidad del negocio, la ganadería bovina debe producir más, innovar, bajar costos y hacer un mejor uso de los recursos disponibles, fundamentalmente mediante un mejor manejo de tecnologías de procesos y la definición de una estrategia competitiva. Yo creo que muchas veces los límites biológicos están muy condicionados por los ambientales o económicos, ¿no? Creo que hay límites biológicos que todavía no los conocemos. Nosotros tenemos sistemas intensivos de cría de 2 vacas por hectárea. En otros lugares existen 4 vacas por hectárea, donde tienen buenos índices reproductivos, ¿no? Y con buenos porcentajes de destete. Lo que pasa es que hay ambientes que se pueden llegar a unos límites que en otros ambientes no podemos llegar. La cuenca del Salado es limitado, la limitante de recursos, de climática que tienen, y eso muchas veces nos condiciona. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Cuando hablamos de sustentabilidad deben contemplarse aspectos relacionados a lo social, a lo ambiental y a lo económico, por supuesto. Y si se trata de empresas agroalimentarias, hay algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta y a través del siguiente informe las repasamos. La sustentabilidad propone satisfacer las necesidades de la actual generación, sin que se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Los modelos de producción sustentables contemporáneos se deben orientar a formas económicamente rentables que privilegien la solidaridad intra- e intergeneracional y el cuidado de los recursos naturales en general. Bueno, básicamente se entiende por sustentabilidad proveer las condiciones para que los agroecosistemas a diferentes escalas, desde un establecimiento agropecuario a todo el sistema de provisión de alimentos a escala global, puedan perdurar en el tiempo, atendiendo a las restricciones que impone la conservación del medio ambiente, que imponen los valores y preferencias de las sociedades donde esos agroecosistemas funcionan, de manera que más que una meta en sí, es una orientación, es un camino, es un modo de realizar una actividad, en este caso la agropecuaria, pero lo mismo cabe para cualquier otra actividad humana. Si bien el concepto de sustentabilidad agrícola se asoció en sus orígenes a los efectos ambientales negativos de la producción agropecuaria, la noción de agroecosistema como sistema socioambiental plantea la necesidad de ampliar esa perspectiva. Con nuevos paradigmas productivos y el aporte desde la ciencia y las nuevas tecnologías, se está avanzando hacia la búsqueda de sistemas cada vez más sustentables. Es esta búsqueda, antes que las metas, lo que define más ajustadamente la noción de sustentabilidad. En este sentido, el sistema de ciencia y tecnología agropecuaria deberá definir y consolidar trayectorias más coherentes con esa búsqueda. Está habiendo un cambio muy saludable en el compromiso que los investigadores individualmente y los grupos de investigación están tomando por cuestiones que no son estrictamente las productivas. De otro modo, digamos, insistiríamos en algo que nosotros mismos nos cuestionamos.
O sea, la búsqueda de prácticas más sustentables siempre atiende no solo a tener más rendimientos, a tener únicamente más ganancias, sino a que esos mayores rendimientos, mayores ganancias, no estén conflictuando con otros intereses que tienen que ver con la calidad de vida en general del productor, de su familia, del medio donde se desempeña, y por supuesto la viabilidad económica. Los modelos de producción bajo criterios agroecológicos contemplan el desarrollo sustentable de las comunidades locales a partir del fomento de sus potencialidades sociales, culturales y económicas, en armonía con su entorno ambiental y con sus valores morales y principios éticos. Frente a los actuales modelos de agricultura basados en tecnologías de insumo, este nuevo enfoque científico sobre los agroecosistemas supone opciones que potencien la innovación tecnológica agropecuaria con tecnologías de gestión. La agroecología como enfoque es una traducción de la reflexión crítica sobre lo que está instalado, sobre el discurso dominante, la tecnología, digamos, de insumos que hoy por hoy se nos ofrece casi como la única opción. Quiero decir, agroecología no es algo más, no es un modo, una tecnología, un paquete tecnológico nuevo, sino que hay muchas formas de imaginarse para cada agroecosistema en particular cómo aplicar esta visión más sistémica, ¿no? De manera que ni siquiera en lo académico uno puede decir agroecología es esto. Para algunos es mejorar lo que se está haciendo, para otros es dar vuelta radicalmente un paradigma tecnológico, y para otros simplemente es una nueva forma de conceptualizar el agroecosistema como conteniendo no solo una industria productiva, sino conteniendo fundamentalmente las expectativas del productor, de su familia, del medio que espera que al productor le vaya bien, ¿sí? Es muy diferente en lo conceptual, pero no es que sea un nuevo paquete, porque de otro modo no podríamos salir de esta encrucijada. O sea, si nosotros sustituimos un paquete tecnológico por otro, obviamente seguiríamos en el mismo discurso de ofrecer al mercado algo superador. No es eso. Con el paso de los planteos mixtos a una agricultura permanente y la adaptación de la ganadería a modelos intensivos, se han elevado las agresiones al medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Si no se desarrollan bajo criterios sustentables, todas las formas de producción agropecuarias pueden presentarse como un peligro potencial de degradación de los recursos naturales y de la biodiversidad. Si uno lo analiza a escala global, las evidencias de no perdurabilidad o no viabilidad son muchas y de una magnitud que uno no se imagina al escuchar cifras que estemos transitando ese camino prácticamente, una espiral de degradación en muchos aspectos, no solo en la pérdida de suelo, en las contaminaciones puntuales y las contaminaciones difusas, en la pérdida de diversidad biológica. O sea, esas tendencias, megatendencias mundiales son realmente escalofriantes. Pero yendo a cuestiones más puntuales, más locales, también somos conscientes de que hay prácticas que, como podemos ver en algunas experiencias de investigación, están afectando justamente la capacidad de nuestros propios sistemas a recuperarse frente a una crisis ambiental, una crisis biológica o a una crisis económica, digamos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de mantener, si no la integridad de un agroecosistema que es muy dinámico y que va cambiando todo el tiempo,
por lo menos su capacidad de resarcirse, de recuperarse frente a estas volatilidades, para ponerlo en términos de mercado, ¿eh? Y eso es lo que preocupa. O sea, es el mayor impacto negativo, digamos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.